escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en Internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. Ya comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este 8º episodio de El Pitch. Hoy estamos encantadas, Adriana y yo, porque tenemos acá a uno de los fundadores de un negocio que lleva 9 años en Cuba. Se dice fácil, pero no lo es y deben haber pasado un montón de cosas, así que hoy vamos a aprender para La Penúltima Casa, para El Pitch, y ustedes que nos están escuchando también van a aprender un montón. Mi invitado de hoy es Ariel Causa, cofundador de A la Mesa y también director de contenidos, relaciones públicas y experiencias. Bienvenido, Ariel. Muchísimas gracias y hola, gracias por traerme. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Lo primero que vamos a hacer es el famoso pitch y estoy segura que A la Mesa nos trae una propuesta muy interesante, así que cuando quieras. A ver, A la Mesa es un conector que utiliza como vehículo la gastronomía para generar interacciones de valor entre personas y culturas. Es el espacio en el cual amigos pueden confluir en un evento como Ruta de Tapas, familiares pueden decir te quiero mediante el envío de comida a domicilio. La familia puede recomponer relaciones yendo juntos a un espacio en el cual disfrutar de la gastronomía. Utiliza el poderoso acto de compartir espacios alrededor de una mesa para generar emociones. Lindísimo pitch, Ariel, muchísimas gracias. Ariel, me llama mucho la atención y mencioné al inicio que llevan 9 años. Ustedes están desde 2011. La mayoría de los negocios en Cuba tienen poco tiempo de fundado, incluso los que hemos traído acá. Y es muy difícil mantenerse en el tiempo. ¿Cómo ha sido este proceso de A la Mesa? ¿Cómo ustedes supieron cuando pasaron de la infancia del negocio a una adolescencia, a una madurez del negocio? ¿Cómo saben cuando hay que escalar? Según sus propias experiencias. A ver, A la Mesa comenzó como un proyecto que era un agregador de información sobre restaurantes. Lo que estábamos proponiendo era información pura y dura. Los propios usuarios de la plataforma fueron los que nos llevaron al siguiente nivel, que era el sugerir. Los propios usuarios nos llevaron al siguiente nivel, que fue el conformar servicios que simplificaran el proceso de interacción del potencial cliente con el proveedor de servicios, que en este caso es el restaurante, el café, la entidad gastronómica de turno. Una y otra vez había una ponderación de factores. El aspecto legal, en los últimos 9 años, la legislación en Cuba ha evolucionado. Ha cambiado muchísimo, generando oportunidades y amenazas para este entorno. La cultura, yo creo que el factor que más rápido ha evolucionado, que se puede hablar más de una mutación en la manera de pensar del cubano con respecto al restaurante y a la gastronomía en los últimos 9 años, que de una evolución también dicta lo que debes ir haciendo. Entonces, el cubano que pasó de no comer fuera a entender parte de su esparcimiento, una parte sustancial de su esparcimiento ligada a bares, restaurantes y demás, porque la oferta a la misma vez fue creciendo y ese es otro factor. Todos esos indicadores, el estado del arte de la tecnología y cómo la gente, desde el punto de vista de la cultura, asumía esa tecnología en su vida cotidiana a cada salto, cada uno de esos factores generaba una ponderación que te obligaba a moverte al siguiente nivel. Ustedes han pivotado mucho, es decir, pasaron de esta publicidad a los domicilios, los eventos. Cuéntame un poco. Yo te digo, yo no lo veo tanto como pivotar, como lo veo como una evolución natural de lo que nosotros queremos ofrecer. Ese pitch que yo te hice no es una frase hecha, es una sublimación de lo que nosotros queremos ser. Y queremos serlo porque ese pitch es inmune a esos elementos tan cambiantes del entorno. Entonces, si tú lo que quieres es conectar personas, dentro de eso cabe el que tú le des a la gente información. Dentro de eso cabe que tú le des a la gente recomendaciones. Dentro de eso cabe que tú le des a la gente servicios que le permitan contratar una entrega a domicilio, que les permita a la gente hacer experiencias, participar en eventos. Todo eso cabe dentro de ese mismo mantra. Y en ese sentido no hay tanto un pivotaje como una evolución. Y un fortalecimiento. Nosotros empezamos con una manera de sustentar económicamente el proyecto.
una sola. Y en el momento de la pandemia, 8 años y tanto después, nosotros teníamos 5 maneras de ingresar sustento, todas englobadas dentro de la misma filosofía que está sublimada en ese pitch que te di. Ahora, ¿cómo vinculan la comunicación dentro de todo esto? Imagino que en 2011 hayan utilizado determinados canales de comunicación que no son los mismos ahora de 2020. ¿Cómo han ido variando en el tiempo su relación con las audiencias, los canales, la digitalización en Cuba? Tú sabes que el podcast es una extensión de una manera de un canal de comunicación que parece inmortal, que es la radio. Uh-huh. Hay canales de comunicación que se resisten a morir a manos de la tecnología. No es el caso de la prensa plana, por ejemplo, que está en crisis. El correo electrónico es uno de esos. Nosotros empezamos con un canal fundamental, que era el correo electrónico, en la forma de boletín. El boletín de nosotros, yo estoy trabajando en la... ¿Lo haces tú? Lo hago yo. Yo estoy trabajando en la edición 489, 490 de ese boletín, porque sigue convirtiendo, sigue llegando a la gente, sigo teniendo feedback, sigo teniendo gente que lo lee. Ese es un canal que se ha mantenido en el tiempo. Ha habido otros canales, no sé, en algún momento usamos Google Plus. Claro. Difunto. Y tuvimos que abandonarlo primero porque no había tracción y no había convertibilidad. Al tiempo se produjo el boom de las redes sociales más establecidas dentro del público cubano, que todo coincido con otras personas que han estado sentadas en este asiento, en que es Facebook, con la surgencia de Instagram en los últimos años a partir de un aumento de la conectividad. Y hemos utilizado muchísimo Facebook. Y ahora, como Facebook se ha convertido en esa relación de amor-odio que cada uno de nosotros tiene, porque Facebook es donde nos enteramos de muchas cosas, donde interactuamos de muchas maneras, pero también es donde nos sube la presión, cogemos carga con la gente. Las catarsis. La politiquería de todos colores. La gente ha evolucionado mucho a canales mucho más directos de comunicación, más personales, como WhatsApp y como Telegram. Yo te iba a hablar sobre Telegram, porque yo estuve en una charla con emprendedores donde tú hablaste especialmente de cómo Telegram tenía una tasa de conversión espectacular para la mesa. A nosotros. Ahora, déjame acotar 2 elementos aquí. El primero es, Telegram tiene una tasa de conversión tenía en aquel momento una tasa de conversión para un determinado producto que nosotros, de esos 5 maneras de sustentar el proyecto que yo te enunciaba ahorita, para una de ellas tenía una convertibilidad enorme, que era para la organización de eventos en el estilo de ruta de tapas. ¿Por qué? Porque la gente le hace caso a Telegram. Yo no te hice caso en Telegram anoche, pero la gente de manera general... Vienes aquí a improvisar, porque no recibiste guión. Yo llevo 9 años en esto. Casi nada de lo que hago constituye improvisación. De alguna manera lo he hecho antes. Entonces te decía sobre Telegram. Lo que pasa con Facebook es que hay mucha interferencia. Tú tienes 68 alertas, de ellas 42 no tienen ningún valor para ti. Claro. De ellas 12 tienen un valor, pero ese valor es negativo porque son las que te suben la presión. Uh-huh. No sé qué. En Telegram, como tú tienes la capacidad de elegir qué cosas te llegan y qué no, tú construyes tu propio mecanismo de información. Yo, de hecho, no veo a Telegram tanto como un mecanismo como un IM, como un mecanismo de mensajería, como WhatsApp, por ejemplo, o el Messenger de Facebook, como lo veo como un agregador de noticias y un agregador de flujos de información. Y en ese sentido, el valor que el individuo le da es mucho mayor. Por eso, con una comunidad en Telegram de, no sé, 500, 600 personas, que era la que teníamos en aquel momento, ahora se ha duplicado, que era la que teníamos en aquel momento, en aquella conversación, yo tenía un 10% de convertibilidad, lo cual es fabuloso para comparado con las tasas cercanas al 1% que uno consigue en Facebook, incluso cuando usábamos un mecanismo de mucha convertibilidad, de mucha fidelización y de mucha segmentación dentro de Facebook, como los grupos de Facebook. Nosotros creamos un grupo cerrado específico para ruta de etapas que además se disparó en número y que nos generaba muchísimo engagement y muchísimo alcance. Pero no estoy seguro con respecto a la convertibilidad.
En Telegram sí además te da herramientas para medir esa convertibilidad. Buenísimo. Ariel, te propongo hacer la primera pausa de hoy y luego regresamos. Estamos en tu sección de preguntas y respuestas y tenemos acá una pregunta muy interesante del gobierno de La Habana. Ellos nos dicen: hola, para una entidad como nosotros es difícil evaluar con cuál plataforma podemos intercambiar con nuestros suscriptores, porque al final nos convertimos en una oficina de quejas que no da espacio al debate sano y hasta generar contenido puede ser algo delicado. Ayuda. Muchas gracias al Gobierno de La Habana por llegarse a este espacio de emprendedores, por esta conexión con nosotros, y les puedo contar un poquito de mi experiencia trabajando para instituciones. Yo creo que lo primero que deben definir es las funciones del gobierno para que la gente sepa identificar qué dudas, qué quejas pertenecen a la competencia del gobierno y cuáles no. Y que esta información pueda mostrarse en sus canales. Información útil, información de valor, información que ayude a las personas a orientarse. Yo creo que la mayoría de las instituciones y organismos pecan un poco en sus redes sociales de tratar temas puramente políticos, pero al final no hay mejor política que la eficiencia, que mostrar la eficiencia de nuestras instituciones. Entonces yo creo que por ahí pudiéramos enfocar en esta información que puede ser de valor para la gente, en esta información que les puede ayudar y que al final esta información tributa a que de alguna manera se canalicen mejor las preguntas, las quejas, las sugerencias que hagan las personas al gobierno de La Habana. Yo quiero hacer hincapié también en otro punto, que es esta situación de la pandemia que nos afecta a todos, que afecta a las instituciones y que afecta a las personas. ¿Por qué? Porque ahora las redes sociales han ganado notoriedad como nunca antes en Cuba. Por eso es que deben haber más personas en la atención a la población en las diferentes plataformas digitales. ¿En qué redes sociales ustedes tienen presencia? Bueno, pues ahí hay que aumentar la cantidad de personas que están comunicándose, que están intercambiando directamente con la población. Nada de canales establecidos, vías establecidas para comunicarse y tal. Eso no existe. ¿Dónde está la gente? Pues esos son sus canales. Por último, la política, todos sabemos que es un tema bien complejo. Siempre habrá personas a favor y siempre habrá muchos detractores. Pero nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son quejas, cuáles son críticas, cuáles son opiniones negativas con las que se puede trabajar y cuál es un troleo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber enfocar nuestras energías, nuestro trabajo, nuestra comunicación a los problemas que sí podemos resolver. Por tanto, a las críticas, a todo lo que podamos hacer, a todas las quejas, sí. A los troleos no hay que darle espacio ni cabida. Resumo, Gobierno de La Habana, ¿qué tienen que hacer? Primero, definir las funciones y mostrar esta información, la información que tiene que ver con su competencia, la información que oriente a las personas en sus redes sociales. Segundo, más personas en la atención dentro de las redes sociales, porque es ahí donde están hoy los usuarios. Por último, ¿enfocarse en las opiniones negativas? Sí, pero en las opiniones negativas con problemas y críticas que nosotros podamos resolver. En la penúltima casa tenemos un ebook especialmente para las organizaciones gubernamentales que se llama Cómo gestionar las redes sociales en los organismos de la Administración Central del Estado. Este ebook se encuentra en el sitio web de La Penúltima Casa, www.lapenultimacasa.com. Ahí lo pueden descargar y les va a ayudar muchísimo con su gestión de comunicación digital. ¿Quién dijo que los juegos de mesa son cosas del pasado? En Brisca te invitamos a que le eches un vistazo a nuestro catálogo. Te vas a llevar una sorpresa. Búscanos en Telegram como Brisca Cuba y Briscatálogo y en las demás redes sociales como Brisca Cuba. Une a tu gente para jugar. Seguimos con Ariel Causa, cofundador de A la Mesa, y ahora quiero hablar un poquitico sobre la pandemia. La pandemia ha afectado mucho Cuba, sobre todo La Habana. El sector gastronómico se ha visto gravemente afectado. Entonces quiero saber si han sufrido algún cambio en A la Mesa durante este periodo y cómo están trabajando teniendo en cuenta las particularidades del entorno ahora. A ver, yo creo que no existe un ente de ninguna índole
el gato que vive en los bajos de mi casa, ha sido afectado de una manera o de otra por la pandemia. Nosotros no escapamos a eso. Yo te hablaba de 5 maneras de ingresar a la mesa. Yo te las voy a enumerar para que tú entiendas. Una era la organización de eventos. O sea que en la pandemia, ahora mismo, imposible. La segunda era el que los restaurantes pudieran utilizar espacios específicos dentro de la infraestructura de la mesa para dar a conocer ofertas y demás. Eso ahora mismo, con tantos restaurantes cerrados, pues está deprimido. La tercera eran experiencias gastronómicas utilizando la infraestructura de Airbnb y la infraestructura de a la mesa para turistas que vinieran a Cuba. Eso. La cuarta era un servicio para reservar mesas en restaurantes, mayormente enfocado en un mercado fuera de Cuba, y la quinta era entrega a domicilio. De todas esas, actualmente, la que nos queda en buena lid es entrega a domicilio. Lo que pasa es que, como mismo se deprimieron los otros canales, entrega a domicilio, que era la tercera o la cuarta mayor fuente de ingresos para la mesa, pasó a ser la primera. Claro. Y pasó a ser la primera en un volumen que es 10 veces mayor al periodo anterior. O sea, se multiplicó 10 veces el ingreso por entrega a domicilio en la misma medida en que otros... ¿Se multiplicó de manera espontánea o porque ustedes están intencionando el trabajo hacia ahí? A ver, yo he llegado a la conclusión de que mi vida ha sido un guión en el cual yo no dicto nada. Yo recuerdo al principio de la pandemia, quizás como soy una persona de emociones, quisiera transmitir un poquitico. En marzo, cuando nosotros nos fuimos obligados a cerrar la oficina, yo le comentaba a mi novia, yo no estoy seguro de que estemos en capacidad de pagar renta o salario el mes que viene. Y de repente, una infraestructura que nosotros habíamos quedado en 2018 para la venta de entrega a domicilio, explotó. Pero explotó, a las 12 de la noche no había ocurrido nada, a la 1 de la mañana estábamos todos corriendo en diferentes direcciones. Escaló a una velocidad que incluso nosotros no pudimos replicar en términos de... O sea, se convirtió en un problema el lograr hacer que la infraestructura fuera capaz de absorber ese cambio tan drástico. Yo recuerdo que el día crítico, el pico, fue el Día de las Madres, por supuesto, que es el día en el cual uno de los días en los cuales más pedidos históricamente han habido, y se produjo un pico tan grave que estábamos todos haciendo customer support, todos los del equipo. Para que entienda, el equipo somos 6 personas. Todos estábamos haciendo customer support. No dejamos de trabajar en todo el día. Yo recuerdo que John, uno de los socios de a la mesa, John me dijo a las 12 de la noche en el canal en el grupo de Telegram en el que nosotros usamos para comunicar, dijo, me voy a tomar 2 pastillas y voy a tratar de dormir un poquito porque tengo un dolor de cabeza que no puedo más. O sea, explotó. Era mucho. Después hemos ido adecuando la infraestructura para poder canalizar todo eso y hemos ido añadiendo restaurantes, porque en aquel momento estábamos trabajando con 13, 14 restaurantes, ya estamos trabajando con más de 60 en todo el país. La demanda era muy superior a la oferta, al punto de que el Día de las Madres fue, por supuesto, un domingo. Ya el viernes tú no podías conseguir nada en a la mesa, comprar nada en a la mesa, todo estaba vendido. Y para cómo, el Día de las Madres llovió, lo cual generó demoras en las entregas, apagones, bajones de gas en las cocinas. O sea, una dulce debacle. Dulce en el sentido de que tienes tanto volumen de trabajo en un contexto tan complicado, debacle porque tienes que lidiar porque no das abasto. Claro. Y ahora, tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza. En este episodio hablaremos sobre procesos de negocio, pero no será como Adriana la ingeniera industrial, sino como Adriana la emprendedora con experiencia en administración y consultoría de negocios. Lo primero que quiero decirte es que si no tienes una estrategia, olvídate de todo lo que estamos hablando. Porque todo lo que hagas va a derivarse de una estrategia. Porque tus procesos los estandarizas, los diseñas para lograr objetivos. Y si no tienes estrategia, no tienes objetivos, no sabes a dónde vas y lo que estás haciendo no sirve de nada. Por eso, lo primero en lo que quiero que te centres es en tus procesos críticos. ¿A qué me refiero con esto? Todo va a depender de la estrategia que tengas diseñada, por eso hablo tanto de estrategia, porque a partir de ello tú vas a determinar cuáles son tus procesos críticos. Por ejemplo, si eres un restaurante, ya que hoy hemos estado hablando de la restauración, tus procesos críticos serán los que le generan valor al cliente y vas a tener crítico el control de los insumos, el control de la materia prima en general,
de las herramientas, etc. Entonces, para poder lograr organizar el trabajo del restaurante, debes organizar estos procesos que te comento. Ejemplo, tú puedes estandarizar la atención al cliente. Cuando hablamos de procesos, tenemos que hablar de gestión de procesos. ¿A qué me refiero? Los procesos se planifican, se diseñan, se organizan, se mejoran, se controlan. O sea, tienes todo un ciclo. Pero no te estoy hablando de algo complejo como que hace una macroempresa o una empresa grande, como una empresa estatal cubana. Vamos a suponer que normalmente manejan unos volúmenes de operación grandes. Sino que tienes que organizar el trabajo del negocio. Según el tamaño de tu negocio, va a ser la complejidad de tus procesos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que tú sepas medir esos procesos a partir de un buen trabajo realizado previamente, porque toda la medición que hagas va a tributar a tu estrategia. Entonces, diseñando los procesos críticos como mínimo, vas a lograr medir ese impacto que estás teniendo a corto y mediano plazo diseñado en la estrategia. Pero ahora te voy a poner ejemplos de cómo hacerlo. No quiero que pienses que estoy hablando de algo muy complejo. Por eso, después de tener definido tus procesos críticos, tus procesos clave, vas a hacer tú mismo el trabajo. Esto yo se lo recomiendo a todo el mundo. Tú puedes tener un equipo grande de trabajo, pero tú debes saber cómo se hace el trabajo, vivirlo, experimentarlo. Por eso en episodios anteriores te hablaba de diseñar la experiencia del cliente. Eso se mezcla con esto. ¿Por qué? Tú debes saber cómo se debe interactuar con el cliente, cuál es la mejor forma de hacerlo. Puedes involucrar al equipo, no quiere decir que no, pero vivirlo tú mismo hará que te des cuenta de cosas que otros quizás no, porque tú estás enfocado en lograr unos objetivos y una calidad del cliente que no necesariamente todo el equipo puede hacerlo. Sobre todo, es mejor si involucras a todos en este diseño, pero tú tienes que saber cómo hacerlo, porque vas a sentar las pautas para decirle a los demás cómo hacerlo. Si ellos lo mejoran, perfecto, pero al menos tú debes saber qué es lo que quieres lograr con ese proceso. Que puede ser algo tan sencillo como la atención al cliente cuando entra al negocio. ¿A qué se va? Una atención sencilla, que puede ser un dependiente como tiene que atender, un comercial, pero dejar definido pautas que los demás como mínimo deben cumplir. Eso se va a convertir en un mínimo de estándar de calidad que después podrás ir mejorando a medida que vayas repitiendo cada proceso, que entre todos vayan construyendo una mejor organización. Pero esto es cuando estamos hablando de procesos enfocados con el cliente. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, hablar del control de la mercancía, de los insumos, de todas esas herramientas, es vital cuando hablamos de proceso. Hay buenas prácticas que te garantizan una buena calidad del producto porque funciona a partir de normas de consumo. Pero además esas buenas prácticas te van a garantizar que, vamos a suponer, al cierre de un turno, tú puedas hacer un conteo, una organización que te permita saber cuánto se gastó, cuánto tienes en inventario, si hay algún faltante o si hay un excedente, si hay alguna queja del cliente, todo lo que gira alrededor de ese ciclo de generarle valor al cliente, que al final es un proceso de apoyo, pero influye directamente en esa entrega de valor. Entonces, tú debes saber cómo organizar ese trabajo. Si no lo sabes tú, busca ayuda, pero supervisa ese diseño del proceso, porque eso te va a garantizar salud mental, buenas finanzas y un buen valor al cliente. Ahora, una vez que lo hayas hecho varias veces o simulado, vas a pasar a estandarizar, pero estandarizar con moderación, porque no puedes hacer una guía, un manual de trabajo para alguien de 20 páginas. Eso no le va a servir a nadie, porque cuando se es pequeño, se generan muchos cambios constantemente, el mercado va cambiando la propuesta de valor, va cambiando el día a día de la empresa y la realidad es que no vas a tener tiempo para generar tanta información. Y tu equipo tampoco va a tener tiempo para leérselo. Por lo tanto, algo sencillo, algo mínimo, que tú sepas que garantiza esa calidad que tú le quieres entregar al cliente. Calidad que no es darle al cliente el mejor producto del planeta, sino un producto estándar que satisfaga sus necesidades. Entonces, como si quieres diseñar un proceso en una cuartilla nada más, a nivel de plecas, pero eso es una guía para delegar, para que otra persona pueda darle continuidad al trabajo y que no tengas que ser tú siempre el que lo haga. Esto va a variar según el modelo de negocio, el tamaño, la realidad del contexto en que se esté viviendo, porque no es lo mismo un servicio de consultoría con restaurante que un negocio de impresión. Entonces, no hagas un manual que nadie vaya a leer. Simplemente establece guías, pautas para el trabajo tuyo y de tu equipo. Pero si ese trabajo no lo mides y no lo diseñas de forma que puedas medirlo, no sirve de nada lo que estás haciendo. Ahora,
aquí tienes que buscar un equilibrio. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de atención al cliente y en tu negocio entran 500 personas diarias, tú no vas a hacer una base de datos para medir la cantidad de personas que entran a diario con nombre y apellidos. Pero tú puedes buscar una forma creativa de registrar el volumen de personas que entran a la empresa. Pero ¿de qué te sirve registrar ese volumen de personas que entran a la empresa si al final eso no tiene nada que ver con una estrategia de negocios? Entonces, la salida de tu proceso generalmente va a ser o un cliente satisfecho, un trabajo bien hecho, etc. Tú debes medir la calidad de ese trabajo con un indicador, pero ese indicador tiene que estar conectado a la estrategia. Por ejemplo, si tu indicador estratégico es aumentar las ventas en un 25%, entonces un indicador de proceso que está enfocado en vender, obviamente es el volumen de ventas, pero tú tienes que también tener en el proceso indicadores de control, de calidad, de eficacia del trabajo realizado. A lo mejor la cantidad de personas atendidas no te va a decir nada, pero de un proceso de atención al cliente sí es un indicador de la calidad de ese trabajo, de la eficacia de ese trabajo de atención al cliente, la cantidad de quejas recibidas. Mientras más bajo sea ese indicador, obviamente más eficaz va a ser tu proceso. Entonces, por ejemplo, si tú generas ventas por redes sociales, puedes medir ese proceso en la cantidad de conversiones logradas a través de redes sociales, de canales presenciales o porque tienes una publicidad en algunas revistas, pero esos indicadores van a ser secundarios al funcionamiento de ese proceso. Ahora, todo va a depender de qué tú quieras lograr. Al final, como objetivos de negocio, tú tienes que lograr una buena rentabilidad. El invitado de hoy te hablará del tema. Un volumen de ventas, posicionamiento, todo depende de lo que tú quieras lograr. Pero si eres una empresa, tus indicadores de negocios tienen que ir por esa vía. Por lo tanto, debes tener una estrategia, centrarte en los procesos críticos y a medida que vayas creciendo, vas ampliando la complejidad de esos procesos o nuevos procesos, porque a nadie se le ocurre cuando estás empezando estandarizar el proceso de reclutamiento de los trabajadores cuando entran al negocio, porque a lo mejor lo que tienes es un solo trabajador. Entonces, dedicarle tiempo a escribir eso puede servir, pero si no lo has hecho muchas veces, ¿qué haces escribiendo algo tan complejo? Puedes hacer algo sencillo, mínimo, si lo necesitas. Espero que sigas la recomendación de hacerlo siempre tú primero y después delegar en la medida de lo posible, porque eso te va a garantizar que las cosas se hagan como tú quieres a partir de ese diseño. Después, que estandarices con moderación, pero estandarices de forma que tú puedas delegar, pero obviamente siempre supervisando o estableciendo algún esquema de supervisión de la calidad de ese trabajo. Y por último, te deseo que midas todo lo que hagas. ¿Por qué te lo deseo? Porque si no lo mides, no vas a crecer. O quizás crezcas, pero vas a crecer sin rumbo. Por lo tanto, conecta tu estrategia con tus objetivos, con tu impacto, para que puedas hacer que ese engranaje que es tu negocio, que es tu empresa, sea medible y te diga el rumbo que estás teniendo y puedas a tiempo encauzarte hacia el camino que tú quieres llegar. Ariel, Ruta de Tapas y Comeback, 2 eventos de gastronomía y coctelería que han convertido a la mesa en soporte de eventos gastronómicos en el país. ¿Qué han implicado estos eventos en materia de comunicación digital? Porque a mí me parece muy interesante esta fusión que va de lo digital a lo físico y de lo físico a lo digital otra vez y cómo han creado una comunidad bastante fiel en torno a estos eventos que están realizando. Cuéntame un poco de ese trabajo. Vuelvo de nuevo a mantra, vuelvo de nuevo a pitch. Las maneras en las cuales nosotros interconectamos a la gente a través de la gastronomía no están definidas, no son un recurso digital exclusivamente. A nosotros nos importa la cultura gastronómica y la cultura culinaria cubana y queremos mostrársela a la gente. Entonces, como surgió Ruta de Tapas, fue básicamente construyendo un esquema en el que todas las partes involucradas se beneficiaban. El sponsor, que era Casillero en la primera edición. ¿Cuántas ediciones hicieron? Hicimos 3. Más una serie de eventos puntuales mensuales que fueron 9. El sponsor quería aumentar sus ventas, dar a conocer sus vinos, que la gente lo apreciara, es un gran vino chileno. Los restaurantes querían llegarle a un público que estaba en Cuba. La primera vuelta de Ruta de Tapas fue en La Habana Vieja, en un entorno en el cual los restaurantes involucrados estaban muy enfocados en un segmento internacional de turistas y demás, pero sentían que le faltaba eso, lo cual
En mi opinión, era una inversión inteligente, considerando que todo turista que llega a Cuba busca recomendaciones de locales. Y nosotros queríamos, de alguna manera, devolver un poco a la comunidad el acervo que habíamos acumulado. Conocíamos de estos restaurantes, pero no todo el mundo lo conocía. Así que llegamos a un pacto que generaba un precio atractivo para lograr llegar a una mayor audiencia. Entonces la gente se beneficiaba. Entraba en un lugar de 18 pesos el plato, pagaba 3 CUC por algo hecho específicamente para él, acompañado de una buena copa de vino. Podía decir que conocía el lugar tenía la oportunidad de presentarle su carta, y después, al ver el impacto que realmente, objetivamente tuvo, comenzaron a concebirse espacios para que los cubanos se insertaran, happy hours y demás, para que los cubanos se insertasen, procurando captar también ese público, y había una mayor cultura de lo que estaba ocurriendo en materia de restaurantes en La Habana Vieja, y no solo en materia de restaurantes, en materia de cultura. Esos restaurantes eran parte de la oferta cultural de La Habana, y de ahí otra gente te dirá otra cosa, pero cuando tú miras el núcleo de la gente que creó con Back, cuando miras a David y Diana de Jíbaro, a Michael de Pasillo, a Reinier de Más Habana, todos son dueños de restaurantes que hicieron ruta de tapas y que vieron potencial en ellos. Y crearon Comeback para imbuir a esa emergente cultura de la gastronomía en Cuba de un deseo de una coctelería más elaborada. Y construyeron un espacio que en muchos aspectos recuerda a Letos de Ruta de Tapas, en esa conectividad, en esa confluencia, pero alrededor de una coctelería que rescata valores nacionales y que los lleva a otro nivel. Entonces, ¿podemos decir que lo físico en este caso impulsó lo digital? Lo físico como meta, como premio, impulsó lo digital. Nosotros medíamos todo. Nosotros incluso al final de Ruta de Tapas hacíamos un informe con una serie de indicadores. Cantidad de gente que se sumó al grupo de Ruta de Tapas, cantidad de gente que se sumó al canal de Telegram, cantidad de interacciones, cantidad de descarga. Por ejemplo, nosotros teníamos un indicador sólido de participación a priori alrededor de la descarga del mapa de Ruta de Tapas. Nosotros creamos mapas de Ruta de Tapas para distintos formatos. En PDF optimizado para tablet y para teléfono, en maps.me, dentro de la página web, y medíamos descargas desde nuestro FTP dentro de Telegram, y teníamos ese indicador bastante claro. Nosotros tuvimos en la última Ruta de Tapas que hicimos en agosto de 2019, nosotros tuvimos 900 descargas del mapa antes de que se diera el get-go del evento. Y eso es un indicador de una participación que llegó a alrededor de 14.700 tapas vendidas. Madre mía. Entonces, al final ustedes medían por los dos lados. Nosotros medíamos en la entrada con el engagement, que nos permitía decirle a los restaurantes, se viene una avalancha de gente, y nos permitía, además, cada fin de semana le pedíamos a los restaurantes que nos dieran un feedback de la cantidad de tapas vendidas, y al final medíamos ese total y los totales de las interacciones digitales. Ariel, según toda tu experiencia, tú eres ingeniero, has estado... ingeniero, vendedor ambulante, tumbador de mango, sí. Has hecho un montón de cosas y llevas 9 años con este emprendimiento, con esta empresa. ¿Qué 3 consejos tú darías a emprendimientos o a emprendedores cubanos para trabajar su comunicación digital, su marketing? Porque eres muy bueno en esto del marketing y lo has demostrado. ¿Qué 3 consejos darías para ellos? ¿Qué 3 consejos? Daría un consejo general para cualquier emprendimiento. La gente piensa que emprender es como enamorarse, cuando emprender es más como casarse. Y no estoy diciendo que el matrimonio y el amor estén reñidos. Lo que estoy diciendo es que es un compromiso a largo plazo. Hay días en que me levanto y odio todo lo que tiene que ver con a la mesa y digo, ¿por qué me metí en esto? Yo podía haber seguido trabajando en donde estaba trabajando. Te va a ocurrir muchas veces. Tú tienes que estar todo el tiempo haciendo un balance entre lo bueno y lo malo que te ha ocurrido en la vida. Pero tienes que prepararte para un camino largo. Lo segundo, tanto para el marketing como para todos los demás órdenes, lee la letra pequeña. Está siempre informado de los cambios. Esos cambios pueden ser en el algoritmo de Facebook, pueden ser en la legislación, pero tienes que tener un oído en la tierra todo el tiempo, porque si no vas a estar desaprovechando oportunidades de llevar tu negocio adelante. Y lo tercero es indicadores objetivos.
mídelo todo lo que puedas. Donde quiera que tú puedas poner un link que te pueda dar un feedback, donde quiera que tú... Yo creo que es lo más difícil, que la gente no hace acá. Mira, que no se mide, no se evalúa. Al final hay un indicador supremo, que es rentabilidad. Claro. En las condiciones de Cuba, tenemos que desechar todo lo que hemos leído, visto y aprendido, que viene de entornos en los cuales el sistema financiero te ofrece posibilidades, préstamos, capital de riesgo y demás, todas esas cosas que en Cuba no tenemos. Y un negocio en Cuba tiene que ser rentable. Por desgracia, no puedes pasarte 2 años de periodo de gracia teniendo pérdidas porque no tienes un respaldo en dinero de otras personas que puedas utilizar para eso. Tienes que tener claro cómo vas a hacer dinero, tienes que tener claro cuánto gastas en hacer dinero y la cuenta tiene que ser en verde. Si no es en verde, mejor dedícate a otra cosa que esté en verde. Buenísimo. Yo estoy anotando todo aquí. Espero que los que nos están oyendo también. Ariel, déjanos los canales donde podemos encontrar La Mesa, las direcciones. @La Mesa en Facebook, Instagram y Telegram. Esos son los canales fundamentales. ¿Y el sitio? El sitio www.alamesacuba.com. Genial. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Nos encantó este episodio contigo. Vuelve cuando quieras. Y ustedes que nos están escuchando tienen más información y tendrán en los canales de La Penúltima Casa y El Pitch. Y hasta aquí El Pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manana Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.